Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche, con un planteo que va a tener que ver con la discusión de qué está pasando con los números de la economía. Todos los números en rojo muestran la economía en los últimos meses, números que revelan que la recesión es generalizada a todos los sectores. Ahora vamos a repasar sector por sector y de alguna manera todavía no está claro que se haya tocado el piso de esa recesión, es decir, el final del pozo. Y la pregunta es, ¿cómo hace el gobierno para reactivar la economía? O si el gobierno va a privilegiar en los próximos meses que se siga desacelerando la inflación, cosa que está ocurriendo, o si empieza ya con más muñeca política, pensando en el año próximo, a recuperar la economía. Creo que hay consenso entre los economistas que la economía el año que viene va a crecer, porque Argentina viene así, un año de ajuste, otro año de crecimiento. Sería directamente muy raro que la economía no creciera el año que viene, o en todo caso tendría que ser el gobierno muy dogmático y seguir con un plan de ajuste para que la economía no crezca el año que viene. Pero la pregunta es, ¿cuándo empieza esa recuperación y de qué magnitud va a ser la recuperación? Porque hasta ahora todos los números muestran una caída muy importante. Fíjense los últimos datos que se conocieron sector por sector. Ahora vamos a estar debatiendo con Guillermo Oliveto, con Miguel Ángel Boyano. Está Oscar Romero de Esmata y diputado del bloque justicialista, pero uno de los referentes del gremio automotriz. Miren los datos que hay respecto al consumo masivo. Guillermo Oliveto suele mostrar los paneles de consumo con caídas generalizadas en el primer semestre, pero podemos ver un poquito qué ha pasado este mes pasado de julio, incluso hay algunos datos ya de agosto. Bueno, ventas minoristas en el segundo trimestre cayeron 8,5%, segundo trimestre del año, más que lo que habían caído en el primer trimestre, y en julio siguió la barranca abajo, ¿no? Con una caída del 8% de las ventas minoristas según CAME. La recaudación de IVA de GI, que es una buena aproximación del consumo, de qué está pasando con el consumo, en términos reales cayó casi 2% en el segundo trimestre, pero ojo que en julio se profundizó esa caída, 7% de caída. ¿Qué pasó con el consumo durable? Bueno, una caída fuerte de la venta de electrodomésticos, 17% en el segundo trimestre, pero en julio siguió la caída, 18%. Patentamientos de auto, este es el único, si se quiere, sector que sale de la norma, porque aumentó en el segundo trimestre 11% y 2% en julio. Pero bueno, las automotrices están con unas muy agresivas ofertas para los consumidores, porque evidentemente sienten también ahí la caída de la demanda y han hecho ofertas de precios muy importantes en el caso de los autos, los cuales está sosteniendo las ventas. Además porque hay muchos modelos que no pueden vender en Brasil y los colocan a precios de liquidación o con ofertas importantes en el mercado local. Bueno, patentamientos de usados, sigue fuerte también la caída, tanto en el segundo trimestre como en julio. Y fíjense este dato, patentamiento de motos, que marca sobre todo un consumo de sectores de clase media-baja, 11% de caída en el segundo trimestre, casi 9% de caída en julio. Para seguir un poquito con los números en rojo, la construcción muestra un derrumbe importante en todo el primer semestre, con caídas de casi 19% en el segundo trimestre del año, estamos hablando de abril-junio, pero que se profundizó en julio, pese a que supuestamente acá hay ya cierto inicio de la obra pública que estuvo paralizada a principio de año. Despacho de cemento también, fuertes caídas en el segundo trimestre que se profundizaron en julio. En el caso de la industria, lo que les decía, bueno, la producción de la industria automotriz muy golpeada por lo que está pasando en Brasil, más también el enfriamiento del mercado interno sigue con caídas. En el caso de la industria siderúrgica, caída de casi 20% en julio. Y la producción de carne vacuna, esto tiene que ver también con la caída del consumo de bienes esenciales, 8% de caída. Y estos son los datos oficiales, porque si algo hay que reconocer es que el INDEC, a diferencia de lo que ocurría hasta el año pasado, que se maquillaba todo, es decir, Argentina
aún en las recesiones del 2009 o el 2014, no tenía aumento de desocupación y se maquillaban todos los números de crecimiento, como ha mostrado el nuevo INDEC, revisando hacia atrás lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, estos son los datos oficiales. El gobierno reconoce, primer semestre, una caída del 3,3% de la industria, con picos de caída en acero, en la producción automotriz y en petróleo. En el caso, siguiendo los datos oficiales de la construcción, también hay una caída del 12% en el primer semestre de este año respecto a igual mes del año pasado. Fortísima la caída de asfalto, que tiene que ver básicamente con la obra pública, casi 40% de caída, y eso tiene que ver con la parálisis que hubo los primeros meses o casi el primer semestre de la obra pública en todo el país. También caída de la producción o de las ventas de hierro y de ladrillos. Y también, ojo con lo que está pasando con las cuentas externas, porque si bien Argentina está de alguna manera en estos meses cerrando el déficit comercial que tuvo el año pasado, es decir, que se está tratando de generar dólares propios, dólares generados por la economía argentina, que el año pasado no los tuvo. Argentina perdió lo que se llama el superávit comercial, la posibilidad de tener dólares genuinamente generados, más allá de lo financiero, por la producción argentina y por el comercio argentino. Bueno, hay también una contracción de caída en el primer semestre de las exportaciones, pero como es mayor la caída de las importaciones, hay una recomposición del superávit comercial. Hay dos datos también que preocupan, que son los de confianza del consumidor, que en el segundo trimestre cayó respecto a igual periodo del año pasado 21% y en julio siguió cayendo, y hoy se conoció de la Universidad de Itela el índice de confianza del consumidor de agosto, que también bajó 6% respecto a julio. Y en confianza del consumidor hoy se está en un nivel tan malo como en la recesión del 2014. Creo que no se ve nada de eso, pero créanme que es efectivamente tan mala la confianza del consumidor hoy como era en la recesión del 2014. Siendo que hubo en algún momento hacia mediados finales del año pasado, cuando se sabía ya que podía haber un cambio político, una suba fuerte de la confianza del consumidor que ahora se perdió. Un ratito vamos a comparar un poquito qué ha pasado con la recesión del 2014 y esta recesión, porque acá está Guillermo Oliveto que dice que hay, salvo el tarifazo, que después quedó trunco, hay de alguna manera datos muy similares de la recesión del 2014 con la recesión del 2016. Pero bueno, con estos datos en mira, muchos se preguntan, y bueno, ¿cuál es el plan para la reactivación? ¿Qué hay por delante, digamos? ¿Qué es lo que viene en términos de reactivación económica? Escuchen cuando ayer en Diputados el jefe de gabinete Marcos Peña reconocía la recesión, pero prometía que los próximos meses van a ser mucho mejores a partir de una baja de la inflación. Sabemos que todavía la Argentina está en recesión, que todavía la Argentina va a tener un proceso de mejora, pero que dijimos que a lo largo del segundo semestre íbamos a ir viendo señales de mejora hacia un año próximo, donde hoy el consenso de todos los economistas que vienen planteando sus pronósticos, sea del partido político que sea, es que el año que viene la Argentina vuelve a crecer. Respecto a la inflación, sí, claramente nosotros planteamos una meta de 20-25%. Creemos que en marzo esa meta se va a lograr. La inflación entre marzo del 2016 y marzo del 2017 anual va a ser en torno al 25%. No le acertamos por 3 meses, sí, es verdad, lo hemos dicho públicamente, pero sí creemos que el camino de baja de inflación, combinado con lo que es una inflación hoy creíble por parte del INDEC, que es un instrumento que no se tenía, está en un camino claramente en la dirección correcta. Marcos Peña, hay que decir que los números internos que están manejando en el gobierno hacia marzo no van a marcar una inflación del 25%, marzo del 2017, marzo del 2016, va a estar más cerca del 29-30% esa inflación si sigue desacelerándose. Pero el gobierno ratifica que quiere el año que viene que siga bajando la inflación para tener en todo el año próximo una inflación del 17%. Bueno, la pregunta es, la verdad que si sigue la recesión así, la inflación va a ser del 17% o menos. El tema es qué pasa
con la economía real. ¿Cómo se reactiva esta economía? Voy a empezar por Guillermo Oliveto, que es bastante optimista, pese a que están todos los números en rojo y nadie ve todavía los brotes verdes de la economía. A ver. Mira, Maxi, ahí me parece que lo primero que hay que mirar es lo que está planteando la macro, ¿no? Miguel Bain, economista de cabecera del candidato Daniel Scioli, pronosticó para el año próximo 5% de crecimiento. El gobierno está planteando entre 3 y 4 puntos de crecimiento y más o menos es un 3,5 va a ser 3,5 va a ser el presupuesto. Del presupuesto, sí. Y la realidad, nosotros hicimos un análisis de la época kirchnerista arrancando en el 2004 y cuando vos mirás hay una correlación entre el crecimiento del producto y el crecimiento del consumo que da 1. Estás tomando prácticamente una curva que corre en paralelo, con lo cual si la macro genera eso el año que viene es muy probable que tengamos un consumo tal vez no en la misma magnitud, pero también con un crecimiento positivo y en ese sentido va nuestro optimismo. Ahora, 2016 claramente es peor de lo que se había imaginado y entendemos que lo que distorsionó la previsión no fue la devaluación, que más o menos funcionó igual que la del 2014, sino que claramente fue el tema tarifas, entre lo real y lo que generó como ahora vas a contar un poquito la comparación, en la gente, ¿no? Porque hay datos que marcan en términos de destrucción de empleo y demás, incluso que la recesión del 2014, reconocido por el propio viejo INDEC, fue mayor en destrucción de empleo que esta recesión. Lo que sucede es que en esta recesión la salida es más lenta, si se quiere. Es decir, es una recesión que tiene caídas similares como las que vos mostrás, pero ya a esta época del año, en el 2014, el gobierno estaba poniendo todos los cañones para que la economía empezara a salir lentamente. Y hoy eso no se está viendo. Sí, yo creo que ahí hay algunas cosas que probablemente se vean hacia el último trimestre. Claramente está más lejos de lo que se había pensado, que es lo que pase con la obra pública, las medidas para los jubilados y la convergencia de los últimos incrementos salariales que quedan pendientes, sobre todo comercio, que es un gremio importante, tiene paritarias a completar en septiembre, con una tasa de inflación que ahora ni siquiera sabemos cuál va a ser, porque al no estar el tema tarifa están planteando que agosto puede dar un número cercano a cero, ¿no? Sí. Una cosa, digamos, difícil de digerir en números que están entrando a la escena señalando, más allá de la evolución, si el anterior era verdad o no, que hay una complejidad importante en una variable de la cual también creo que hay que hablar, que es el empleo, ¿no? 9,3. Ahora vamos a hablar un poquito también de la desocupación. Vamos a hablar en un ratito también de los jubilados, porque acá está el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, que interpuso una medida que muchos se preguntan si no frena la reparación histórica a los jubilados, es decir, el pago de sentencias a los jubilados, y eso puede seguir en marcha. ANSES dice que sigue todo en marcha, pero me parece que es clave en esta segunda parte del año para poner plata en la calle, ese tema. A ver, Miguel Ángel Boyano, ¿estás de acuerdo con que hay alguna luz al final del túnel, que se ha tocado algún piso en el pozo de la recesión, o tenemos varios meses así por delante? Mirá, me parece que el gobierno ha optado por hacer de la lucha contra la inflación el objetivo central de la política económica, y aparentemente esa es la única variable con la que ha estado jugando, que es con la tasa de interés manejada por el Banco Central, pero está claro que todas reformas de fondo que serían necesarias para la economía no se han tocado, con lo cual eventualmente cualquier mejora por el lado exportador tendrá que venir por una nueva devaluación, porque la alternativa daría la impresión que el gobierno no tiene la fuerza política para realizarla. Pensemos simplemente que Argentina sigue siendo un país que tiene una presión impositiva del orden del 50% y que la contingencia laboral es tal que, bueno, hay muchas empresas pymes que optan por tener la menor cantidad de empleados posibles. Así que, desde ese punto de vista, está bien, pero la economía está bastante de los empantanada. economistas que dice que lo critican porque el gobierno está en una situación donde lo corren por izquierda y lo corren por derecha, digamos. Sí. Está un sector de los economistas, del kirchnerismo y demás, que dicen que aplicó un ajuste brutal, y están los economistas más ortodoxos, más cercanos al sistema financiero, y dicen: no hicieron ningún ajuste, siguen dándole al déficit fiscal, siguen manteniendo un nivel de gasto público muy alto y no bajan los impuestos, y de esta manera están haciendo una especie de kirchnerismo prolijo. Bueno, sí, entiendo todos los que dicen eso. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque me parece que no tiene más alternativas. Cuando uno ve lo que es el costo de vida, hablar de más nivel de ajuste es simplemente impensado. O sea, cualquiera que dice que el ajuste es gradual simplemente no ve el costo de vida y lo que quiere decir llegar a fin de mes. Pero insisto que la variable principal con la que actúa el gobierno es la tasa de interés,
y da toda la impresión de que se ha concentrado en atacar la inflación. No sé cuánto tiempo más puede hacerlo desde el punto de vista político y empiece a bajar de manera más agresiva la tasa del EVAX para que quizás suba el dólar y repunte la actividad por otras cuestiones, porque obviamente la tasa de interés alta frena todo lo que es el crédito. Vamos a contar unos datitos del presupuesto de 2017, pero me parece que el gobierno viene con la idea de hacer reactivación a la vieja usanza. Como se hizo siempre en los años electorales. Año electoral, Max. Va a haber mucha plata puesta y el tema del dólar, el tema de las tarifas. Pero eso es limitado igualmente. El tema de atención porque eso alguna es baja de limitado. impuestos adicionales, por ejemplo, el tema de la soja del año que viene y demás va a quedar para más adelante. Está Oscar Romero, que es dirigente de SMATA, diputado jefe del bloque justicialista. Un poco yo decía, la visión de Boyano es, miren, acá no se hacen las cosas de fondo para crecer. ¿Y ustedes cómo están viendo desde el sindicalismo la situación? La vemos con mucha preocupación. Acabas de mostrar unos números que marcan una realidad que ayer, cuando fue la exposición del jefe de gabinete, realmente no estuvo ese reconocimiento y se lo planteamos en el recinto. Yo asimilaba un espíritu feng shui que tiene el gobierno nacional, ¿no? Una cuestión de que ojalá ocurran las cosas que deberían ocurrir y está mucho en ese sentimiento de que podrían mejorar las cosas. Ahora, cuando vos vas realmente a preguntarle, como hicimos ayer en el recinto, cuáles van a ser las medidas concretas para resolver esto que tenemos, una caída en el consumo, un incremento en la canasta básica familiar, el aumento de las tarifas, la desocupación, la pobreza y todo eso, la verdad, en primer lugar, ves un grado de improvisación, se asumen errores, es cierto, el gobierno ha asumido errores, lo bueno sería que no los cometiera y si esos errores los comete, que sean lo menos posible. A ver, ¿ustedes ven un escenario, porque estuvo Macri con Moyano almorzando, y me imagino que si Moyano viera un panorama tan negro a futuro, no estaría deparando con milanesa, con papa frita, con Macri y demás, porque es un líder sindical que sabe para dónde van los vientos, digamos, que si la cosa va para profundizar la recesión, Moyano salta del barco y se pone de la vereda de enfrente, como hizo en su momento con Menem, en su momento con Cristina, cuando el modelo económico del kirchnerismo no dio más, se puso la vereda de enfrente y empezó a hacer las protestas. ¿Ustedes ven un panorama negro para adelante? El sector automotriz es raro, digamos, ¿no? Lo que está pasando, porque el nivel de producción del sector automotriz va a ser el mismo que el año pasado. Que van a producir la misma cantidad de autos que el año pasado. Vamos a ver. Guillermo Oliveto. Es una caída de todas maneras importante la que tiene la producción, sobre todo por lo que no están pudiendo exportar a Brasil. Sí. Tienen el brote verde del mercado interno, que es uno de los poquísimos mercados casi inesperadamente que crece. Pero más o menos el mercado va a ser de la misma cantidad de autos que el año pasado. El de ventas al mercado interno, sí. Pero a ver, si me deja porque conozco y soy del sector. A ver, en primer lugar, nosotros lo que fabricamos, el 80% se exporta. Y de ese 80%, el 67%, casi el 70% va a Brasil. Claro. Con lo cual es cierto que la situación de Brasil, que es nuestro socio principal, pega muy fuerte en la producción. Cuando vos ves la diferencia entre lo que es producción y venta, lo que vos ves ese repunte de venta, como lo aclaraste, tiene que ver que Brasil está sobreestoqueado y no está colocando los vehículos que tienen el sobrestock allá a unas bonificaciones que lo podés ver en el diario, que algunas llegan hasta el 50%. Y nosotros lo que producimos nos cuesta mucho colocarlo. Esa es la diferencia que tenés entre lo que vos producís y lo que vendés. A eso se le suma el mercado interno, que realmente la gente, si va a comprar un vehículo, tiene una financiación que es cara y encima compra vehículos de menor valor. Esto es lo que está pasando con el sector. Bueno, a ver, ¿hay o no en el futuro cercano entonces una salida de la recesión? Yo creo que el último trimestre del año va a ser lo mejor de un año duro y difícil y que ayer se acaba de conocer, Maxi, la proyección de la cosecha para el año que viene, Agritrend, 123 millones de toneladas. Estás hablando de casi cerca de 15% más que el año pasado, hipotéticamente con mejores precios que lo que también hubo, ¿no? Entonces, la obra pública va a estar lanzada. Eso sería desconocer hasta que el presidente es ingeniero. Ya lo hicieron en la ciudad. Entonces, me parece que, y desconocer que ellos tienen muy en cuenta la correlación que hay entre cómo está el bolsillo de la gente y qué pasa con los votos. No olvidemos que es un año electoral crítico. Ninguna otra cosa se va a poder profundizar si no tiene un resultado electoral más o menos razonable. A ver, ¿qué opina Boyano, que está ahí al lado nomás? Mirá,
Yo simplemente quiero recordar que desde el gobierno se habló mucho que el crecimiento iba a venir por el lado de la inversión, y por el lado de la inversión sabemos que no va a venir un solo dólar. Con el dólar tan atrasado y con las cuestiones estructurales totalmente todavía en camino eventual de modificación. Así que yo soy bastante menos optimista que el señor, ¿no? Vos decís que la recesión se puede prolongar. Bueno, fíjate que lo único que se espera del año que viene, el crecimiento, es a través de simplemente gastar la plata que tomaron prestada. Bastante elemental. Quiero decir, es efectivo, pero no es nada de fondo. Eso es simplemente pan para hoy, hambre para mañana, ¿no es cierto? A ver, lo sumo a Sebastián Galmarini, está Leandro Santoro también acá. Yo insisto con el tema del ciclo político. Me parece que, salvo que el gobierno no entienda que esta es una democracia y que el año que viene tiene que jugar fuerte en las elecciones, hay una cuestión de ciclo político. La pregunta es cuándo comienza eso. Si eso ya comienza ahora que quedó archivado el tarifazo, o si se posterga, nos bancamos la recesión hasta pero no te va a alcanzar, fin de año o principio del año próximo. Pero es que no te va a alcanzar. Sí. Si comienza eso, también tiene que soltarle el pedal a la tasa de interés y dejar que el dólar corra, porque no le va a alcanzar solamente con gastar la plata que tomó prestada. No le va a alcanzar. Me parece que ahí falta un dato que es cuál va a ser el resultado del blanqueo. Parece que de ese resultado va a haber también las condiciones en las que el gobierno, yo creo que ya viró en su plan económico. Era un plan económico que al principio del gobierno hablaban de planchar el consumo, limitar la inflación y esperar el segundo semestre la lluvia de dólares. Bueno, eso no sucedió y me parece que empezaron a virar. No solamente por lo que va a impactar en materia tarifaria, esos 20.000 o 30.000 millones de pesos adicionales que van a tener que gastar en subsidios por este mal manejo, por esta improvisación durante la primera etapa del año. Sí, eso de todas maneras, haber visto desde el punto de vista del consumo, la reactivación, son 20.000, 30.000 millones de pesos más en el bolsillo del consumidor. Que si no lo gasta en tarifa, porque va a haber una bonificación, va a ir a algún lado. Pero el blanqueo va a ir al consumo, va a ir a otro. Han cambiado de ajustar y no manejar el nivel de déficit fiscal para achicar la deuda que traían del kirchnerismo. Hoy ya eso no está tan claro. De hecho, las previsiones son que va a crecer el déficit fiscal este año. Pero fíjate una cosa, que el blanqueo... Disculpame. Vos tenés que transformar los dólares que conseguís del blanqueo del endeudamiento público en inversión, en puesto de trabajo, en consumo, en bienestar y en votos. Eso no sé si demora menos de un año. Entonces, acá lo que hay que remarcar es que esta recesión es autoinfligida. El gobierno sabía que iba a provocar esta recesión porque lo único que tienen son metas de inflación. Habría que preguntarnos alguna vez si fue negocio efectivamente salir del cepo en 48 horas y si tenía algún sentido provocar una devaluación y quitar además retenciones, porque lo que produciste fue que le sacaste a la gente la plata del bolsillo. Y te quiero decir una cosa, Maxi, en Brasil pasó lo mismo y llevan 3 años de recesión con un ajuste más suave. Entonces la gran diferencia que existe entre esta etapa histórica y los 90 es que el mundo tira para atrás, no tira para adelante. El mundo no te quiere... A ver, los factores de la demanda agregada son 4, vos sos economista y lo sabés. Explícame con cuáles de estos 4 van a salir adelante. Consumo interno, olvídate. Gasto público lo tienen planchado. Inversiones, ya lo acaba... Hoy anunció Movi, digamos, que no esperen inversión, una calificadora de riesgo, que no esperen inversiones este año. Y las exportaciones están planchadas porque Brasil está planchada, sumido en una crisis política. La verdad que es incomprensible lo que... A ver, me parece que los economistas sabemos, está Oliveto acá, está Boyano, que la salida va a ser por el consumo. Digamos, las inversiones llegarán dentro de un año, se verá si llegan o no llegan, pero así como se salió de la recesión del 2014, la salida siempre es por el consumo. Pesa más del 60% del producto, Maxi. Si ¿Y no, el no levantás consumo? el producto. ¿Y cómo aumenta el consumo? Bueno, si vos tenés reserva al Banco Central, le das al financiamiento con la reserva del Banco Central. Si no tenés reserva, que es lo que pasa en la Argentina en el último año, y hoy tampoco hay reserva, le das al financiamiento con la guita que te entra. Pero si las paritarias le van a ganar a la inflación para vos el año que viene. Bueno, hay una discusión ahí. Sí, pero lo que hay pasa una es que discusión. vos también tenés que tener presente... Todos los economistas que apuestan a la reactivación dicen sí, el año que viene hay los que salarios le van a ganar lo que perdiste este a año. la inflación. Tenés que tener presente Si Macri prioriza la baja de la inflación y le crea Sturzenegger este año y demás, la pérdida de poder adquisitivo es, si no entre 8 y todo 12 puntos. si no todo entre el 8, trabajo... o sea, es entre 8 y 12 puntos más la inflación acumulada. A ver,
insisto con algo, es increíble lo que pasó, porque vos recién decías, Macri le mintió a la izquierda y a la derecha, está quedando mal con todo. Y los dos indicadores que te demuestran eso es la desocupación de 9.3 y el déficit fiscal, Maxi. Duplicaron el déficit fiscal. Entonces la derecha te dice, hermano, si no sé qué cuenta estás haciendo. Actualmente el gobierno, por la caída de la recaudación, termina duplicando el déficit fiscal. Este gobierno. Parece que no. No. El cronista comercial ayer. No sé qué cuenta hará, no sé qué cuenta decís vos, pero no de Duplicaron, duplicar. sí, Mirá que no estoy exactamente. feliz con muchas cosas, pero de Por la que caída- hayan duplicado. Vamos a decir una cosa, que por la si hubiese, no sé qué estás hablando. Perdón, si se Por hubiese la caída de la duplicado, recaudación. si se hubiese duplicado el No, por déficit favor. fiscal, Sí. la economía no estaría en esta No, no, de recesión. ninguna manera. A ver si entendemos. Si se hubiese Pero no, duplicado el déficit fiscal, la economía no estaría en esta Maxi, a recesión. ver, le invito a la gente que digamos, googlee. 10%. invito a la gente que googlee. Estaría, claro, pues si hubiese duplicado el déficit El- fiscal, No, pero es que lo que hicieron Ahora, fue la por el... pregunta, habría Maxi, mucha más plata en puede la haber calle de la que escrito, hay. Sí, lo que Maxi, hicieron se la dieron a los necesito ni ver la bolivianos. nota de ningún diario para saber que no duplicaron Por el la caída de la- Efectivamente, bueno, vamos a escuchame, es un volver dato evidente a ver de ese. uno. Sí. que digo, a mí lo que me preocupa es cuál es la política antiinflacionaria. Si hace 6 meses decíamos que había que planchar el consumo para terminar de imprimir billetes y que eso terminaba impactando sobre el índice inflacionario, ¿cómo vamos a hacer si ahora la salida, o por lo menos en un año electoral, planteamos que vamos a No, inflar pero lo el que pasa es que esa consumo es tu de vuelta? interpretación. A ver, me parece que no permíteme fue planchar un el consumo, segundo, fue contener el Maxi. crecimiento monetario, que no es lo mismo. El planchado del consumo es una consecuencia no deseada de la contención monetaria. No es lo que Pero no buscaron. puedo, También, pero, a los entiendo, efectos pero hay una, prácticos es lo gran, mismo, digo, no. hay una gran diferencia Discúlpame conceptual. una cosa. Hay una gran Es lo que diferencia buscaron. porque es un efecto no deseado. A ver. Y lo que dice Maxi, que van a empezar a gastar, puede ser, pero si lo hace, va a estar borrando con el codo todo el esfuerzo monetario que hizo a lo largo de los últimos 10 meses. por eso esa es la pregunta puede ser, del porque esa es millón. una A decisión ver, todo esto política. nos retrotrae. A ver, porque es un interrogante, ¿eh? No sabemos si va a hacer eso el gobierno. Pero sabemos lo que hizo el kirchnerismo en el 2014. Hay que ver si hace Para lo salir de mismo. la recesión del 2014, borró con el codo todo lo que había hecho con la devaluación. Y- No, me parece que es diferente la Bueno, situación. a ver porque qué pasó no en la había recesión ningún del tipo de plan de 2014. contención Caída del monetaria. PBI, el INDEC le dio 1,3% en la revisión. En la revisión, ese es el nuevo INDEC. Y esta es la proyección del equipo de Miguel Bain. 1,9, ayer creo que corrigieron a 2, pero Marcos Peña dice 1 y economistas dicen 1,5. De caída del Producto del Bruto PBI para este año, estimada. Caída de consumo masivo en el 2014. Esto es hard data, 2,2%. Lo que nosotros estamos proyectando es entre 2,5 y 3%. Habrá Este que ver año, cómo termina el cuarto un poco más de caída de trimestre. consumo. Un poco más, pero te diría que en línea similar. O sea, no es 10, no es el segundo trimestre ni siquiera, pero de todas maneras, que los productos más inelásticos de la economía Sí. caigan 2,5 puntos medidos en unidades, en volumen, Es una retracción fuerte. que claramente hay que atender. La inflación, 38% en el 38%, 2014. no la del INDEC obviamente, sino la de los 40% este año. 40 es una de las proyecciones, hay economistas dando 42, 43, otros que dicen 38. Hoy el consenso de 30 economistas y bancos de inversión es que va a ser 40 puntos este año. Salarios, acá estaban 5 puntos acá, abajo de la inflación en el 2014. Exactamente. Acá un poco más, 7 Es cierto puntos. lo que él señala, que en este momento la pérdida de poder adquisitivo es mayor que la que va a terminar, porque todavía hay correcciones salariales por darse, ¿no? Y hay que ver, Maxi, también otra cosa que está hablando mucho en el ámbito empresario, es qué pasa si no aparece algún bono, alguna cosa por el estilo, como viene sucediendo en otros años. Bueno, la caída de poder adquisitivo un poco mayor en el 2016 que en el 2014. Que este es el planteo de si se recupera esta pérdida el año próximo. Me parece que ese va a ser uno de los debates que seguramente La suba del arrancarán pronto. desempleo un poquito mayor también. Sí, te diría que ese número hay que revisar porque claramente el desempleo no subió a 3 puntos del 5, nunca le creímos al 5,9, ahora apareció un número que supuestamente tenía el Ministerio de El Trabajo. INDEC en el que era- 2014, la encuesta anual de gastos urbanos, Sí. la que se hace en septiembre una vez por año, oficial, dio 400.000 puestos de trabajo menos. Lo que sucede es que la tasa de desocupación no aumenta en el 2014 Está bien. porque el INDEC pone que hay Menos gente buscando 560.000 trabajo. personas inactivas más. Es decir, que pasaron a no tener empleo, pero como no lo buscan no son desempleados. Pero hay 400.000 puestos de trabajo menos. Una destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en el sector privado y un aumento de 33.000 puestos en el sector público. Esos son los datos oficiales del INDEC en el 2014. Ahora, este año hay una destrucción de empleo, seguramente. Sí, hasta ahora van compararlo, 100.000 puestos de trabajo, por lo menos en la información oficial del Ministerio de Trabajo, ¿no? en Los primeros sector- 5 meses del año. en La el mitad sector privado. construcción. La mitad construcción. construcción. Bueno,
Venta de autos más o menos igual. Sí, tomamos el mercado y no el porcentaje, porque recordá que el 2013 había sido un año de casi 1 millón de ventas de unidades, básicamente porque la gente no compraba autos, compraba dólares a 5 pesos. Venta de motos hay una caída. Hay una caída cerca del 10%. Es un sector de clase muy de clase media o media baja, que compra por cuota y no por precio, por eso es un bien sensible a medir y es interesante. Bueno, caída fuerte, bienes durables, como ocurre siempre que hay una recesión. Validado inclusive por los principales jugadores del sector que dicen este año vamos a vender entre menos 10 y menos 15%. Una caída mayor de la construcción, porque estuvo paralizada. Los primeros 6 meses, ahí viste, mostraste vos los números, ¿no? Claro. Construya. Y en el 2014 el kirchnerismo puso el Procrear para compensar la recesión. Para empezar a alivianar. Y una caída también de la venta de indumentaria también fuerte. Esta es la proyección nuestra que claramente lo que muestra es un año muy duro para el consumo. La construcción, ¿no? Es dólar acá también. Me mandan el dato del también es dólar. Mira, julio contra julio creció 26.714 y lleva un acumulado el déficit fiscal, un rojo de 147.000 millones de pesos en 7 meses. ¿Se duplicó? Entonces, explícame cuál es el negocio de todo tipo. A ver, aumentan el déficit fiscal, disminuyen la recaudación, tienen problemas con las inversiones que ya avisaron hoy, tapa de Clarín, Clarín Digital lo puede buscar la gente diciendo que no van a venir las inversiones el año que viene. Aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, genera tensiones sociales. Cuando quieren inclusive instrumentar el ajuste de las tarifas públicas, son tan incapaces que no son capaces ni siquiera de hacer el ajuste. La derecha, que tiene como bandera la eficiencia, no es eficiente ni para generar el ajuste. Termina generando tensiones en el círculo rojo. Macri hoy tiene más problema en el círculo rojo que en el conurbano bonaerense. Ahora en un ratito vamos a hablar, porque hay un sector del círculo rojo que la quiere ver presa rápido a Cristina. Me parece que Macri no la quiere ver presa a Cristina, la quiere ver caminando el conurbano y enfrentándola el año que viene. Pero está Roberto Costa. Disculpa que llegue tarde, problema de a ver, estamos hablando de... ¿Y cuál es el plan del gobierno para salir de la recesión? ¿Hay un plan? Sí. Existía plan, hubo un claro momento de inflexión a partir de la decisión de la Corte, que eso hay que tomarlo en cuenta, es una realidad. Se empiezan a modificar algunas cuestiones. Yo no comparto los números que estaban dando, por sobre todas las cosas, porque se hacen muy fríos. Y la verdad que en los últimos años lo que yo he visto siempre que cuando los economistas dan un vaticinio, le terminan errando. Y en este caso, los que no son economistas también le están errando. Porque la inversión en obra pública que va a hacer el Estado en estos meses, por más que venga retrasado, porque todos ustedes saben de que es muy difícil encarar y poner en marcha una obra en la Argentina, por eso también hicimos algunas leyes para que eso se pueda mejorar. La inversión en los próximos meses va a hacer que levante claramente ese índice de caída en la construcción, claramente que levante y que mejore el índice de ocupación, que es cierto que es del 9,3, pero estamos hablando de números ciertos. Los números del 14 eran ciertos. Hoy Macri dijo que quieren saturar el conurbano de obra pública, obviamente con el plan electoral del año próximo. Yo insisto con este tema, una vez que un gobierno abre el financiamiento... ¿Cuánta guita es, Maxi, eso? ¿La obra pública? ¿Cuánto ponen en 8 meses en la calle? ¿Cuánta guita ponen en la calle? No, son 80.000 millones de pesos, 80.000, 90.000 millones de pesos. Ahora, si uno quisiera, verdaderamente, si hubiera capacidad de gestión, hacer de 200.000 millones de pesos, cuando uno tiene el financiamiento abierto, es decir, que vos podés tomar un préstamo y demás, bueno, es decir, ¿qué le pasó al kirchnerismo? Trató de hacer eso con el financiamiento del Banco Central. En un momento no pudo más, porque el Banco Central quedó fundido. O trató de hacer eso con la reserva del Banco Central y no quedaron más. Entonces, lo que estamos preguntándonos todos es si el gobierno prioriza alguna agenda de mediano plazo o ya se da cuenta que la recesión es muy profunda y que empezará a recuperar la economía. Son 20.000 millones de pesos por mes de inversión nacional, más lo que inviertan las provincias. Hay que ver la eficiencia que tienen para transformar eso en consumo. A ver, otro de los temas, fíjense, sectores que supuestamente el gobierno buscaba favorecer, como el tema de la manzana, hoy están en una situación muy delicada. Miren lo que le pasaba ayer a Marcos Peña, jefe de gabinete, cuando la diputada Soria lo cruzaba en la Cámara de Diputados. ¿Sabe lo que es esto, señor jefe de gabinete? Esto es una manzana de Chile. Usted sabe que gracias a su política macroeconómica tenemos más de 700.000 kilos de manzana chilena compitiendo en este momento con la producción de Río Negro. Esa es la ayuda que ustedes le quieren dar a los rionegrinos, a los productores, a los chacareros. Ahora bien, señor jefe de gabinete,
Yo tengo 3 proyectos, uno de ellos que gracias a Dios fue sancionado el año pasado por esta Cámara, que es el Fondo Nacional Frutícola, que está esperando ser tratado en el Senado. Y otros 2 proyectos, la Ley de Trazabilidad de la Fruta y el Instituto de la Pera y la Manzana, que espero que los diputados del PRO todos acompañen. Pero ahora sí tengo una pregunta para usted, jefe de gabinete. El presidente se hizo tiempo para recibir a Mirta Legrand y hasta pudieron almorzar con él. También se hizo tiempo para recibir a Tinelli y hasta pudieron sacarse unas fotitos. Dígame, jefe de gabinete, ¿no puede hacerse tiempo el presidente para recibir a los productores de mi provincia que se están fundiendo? ¿No puede recibirlo? Respóndame, ¿los van a recibir o no los van a recibir? Pregunta más allá de la manzana, ¿no? Porque el gobierno le sacó la retención a la manzana, devaluó para la manzana, el 80% de la manzanita se exporta, es decir, no se vende en el mercado interno, y aún así es un sector que sigue en crisis, que está en crisis del 2011 y sigue en crisis. Abrió la importación. La diferencia, sí, con los precios que hay de la manzana en el supermercado, años. Ojalá... Pero abrió la importación, eso es lo que está 4 reclamando años de la diputada. destrucción de la producción de la manzana, los que Ahora, la pasamos pregunta alguna es, vez más por allá de Río la Negro, manzana, sabemos que una planta no se recupera. ¿Qué le pasa al después de que la gobierno? tiran ¿Qué le por el pasa al piso? gobierno? Que los sectores que supuestamente Ahí está. tiene que beneficiar o que quiere beneficiar, Que lo votaron, Maxi. siguen en crisis. La semana que viene van a estar los tamberos también en Plaza de Mayo, parece, regalando leche. Digo, cosas que también ocurrían en los últimos años, lo que pasa es que no regalaban en Plaza de Mayo, digamos, parece que no estaba abierta Plaza de Mayo para regalar leche o manzana. Pero bueno, ¿hay un problema ahí de fondo? Bueno, está claro que hay un montón de sectores donde a priori la devaluación no les terminó de alcanzar, pero también, Maxi, el atraso cambiario que había era muy fuerte y corregir eso de un día para el otro hubiera sido aún más complejo, ¿no? Estos sectores, en general las economías regionales están pidiendo un dólar de por lo menos 20 o 30% más. No es tan simple, me parece que en general habría que tener en cuenta que la sociedad hoy, más allá de todos los números que estamos viendo, cuando vos les preguntás cómo están las cosas, solo 10% te dice que están bien, cuando te preguntás cómo va a estar de acá a un año, 60% dice que va a estar mejor. O sea, el gobierno sigue teniendo un apoyo fuerte de gran parte de la sociedad, inclusive, como se planteaba recién, de gente que lo votó y gente que no lo votó, que le está teniendo paciencia para llegar a cruzar ese puente que plantea el presidente, que no es una ficción, es una construcción que la sociedad ha aceptado. Después hay que ver cuánto dura el puente y cómo se lo cruza. Bueno, Boyano decía, miren que el dólar a 15 le quedó de nuevo barato. Entonces el gobierno a lo sumo puede apostar al modelo de consumo para el año que viene, porque el modelo productivo están de nuevo con problemas las economías regionales y demás. A ver. El dólar de 15 no quedó barato. La realidad es que hubo una recuperación de un dólar que venía atrasado y aquellas economías regionales que realmente venían aguantando la crisis anterior de un dólar realmente sí retrasado, le está yendo muy bien, como les va a todas las economías regionales de las provincias cuyanas, por ejemplo. Les va bien. Lamento, pero... Les va bien. No, creo que está equivocado en el sentido de que el dólar no quedó barato. Lamentablemente, el problema es que... Yo no dije que quedó barato. Yo escuché eso recién. No, Maxi. No, yo dije que quedó barato el dólar. Si vamos a hablar de esta manera, estamos mal. Si no nos escuchamos, estamos mal. Pero quedó barato el dólar porque se lo comió la inflación. No, eso es lo que estoy diciendo. Porque está todo, el dólar quedó barato porque se lo comió la inflación. Que sigue a Miami o que se va a Chile o que está esperando el puerta a puerta para comprar todo más barato en el exterior. Pero fíjese simplemente una formación de precios que realmente termina siendo alta. No, pero ¿cuál es el poder adquisitivo de un dólar hoy versus un dólar el año pasado? Compra menos bienes. Las economías regionales que estaban preparadas para competir están bien. Las economías regionales que se habían tirado al abandono y que habían dejado que su producción realmente quede vieja, la están pasando mal. Pero no vamos a meter el dólar para poder vender manzanas. Eso es cierto, pero no puede negarse que el poder adquisitivo del dólar cayó. Argentina se ha vuelto caro en dólares. Eso lo sabemos todos. No tanto como en diciembre. El televidente del otro lado, ¿no? Y con todas las variables que se está hablando y todo eso. Vos tiraste un número que es muy preocupante. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál de todos? La expectativa de consumo. Todos los números, no los números son lo que muestra, ¿no? Que son tremendos. Pero la expectativa de consumo de la gente está vinculada, en primer lugar, por la incertidumbre que tiene de lo que le va a pasar mañana o pasado, que tiene que ver fuertemente con si va a tener trabajo o no lo va a tener, aquel que no tiene trabajo, si lo va a conseguir o no lo puede conseguir. El tema de las tarifas pegó muy fuerte porque la gente no sabe si tiene que pagar
no tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, cuánto no tiene que pagar. Entonces, vos mezclás incertidumbre, situaciones como las que estamos marcando, donde hay las variables van hacia un ajuste muy importante como que se está dando, y todo hace que las expectativas de la gente caiga. Entonces, cuando están del otro lado, dicen, el dólar queda chico, el dólar hay que subirlo, va a haber obra pública, no va a haber obra pública. Todas estas cuestiones tienen que ver más con una expectativa del gobierno que ojalá las cosas cambien o se mejoren, pero la que vive el día a día, la persona que está del otro lado, tiene un grado de incertidumbre y de confusión que se traslada en la economía. Les hago una pregunta, ¿no? Porque ayer nos reconocía el productor de manzana que tiraban la manzana el año pasado y que este año decidieron vamos a regalarla en Plaza de Mayo. Y el gobierno ve la cola y me imagino que si van a regalar la leche, en vez de tirarla como hacían hasta el año pasado, pues seguían la misma protesta, pero van a regalarla en Plaza de Mayo, también va a ir mucha gente para eso. Ahora, es cierto que también hay un problema donde los productores, no intervino el gobierno anterior y tampoco está interviniendo este gobierno, se quedan con una partecita muy chiquita de lo que es el precio. Fíjense lo que pasa en la leche. Estos son números que tiene el propio gobierno, que le pidió al Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Hoy se queda el productor, el tambero, con 23% del precio de la leche. Y el supermercado se queda prácticamente con el 30%. Entre enero y abril, que fueron los meses de más inflación, los supermercados se quedaron con el 36% del precio de la leche, 35-36%, y el tambero se quedaba con el 18%, no había subido el precio entre enero y abril, el precio del productor. Te falta un número, te falta transporte, que es la inflación estructural que tiene Argentina, que por eso Moyano no estaba nada de acuerdo con el plan Belgrano, sí, que nos hace subir los precios de todos los bienes a todos los argentinos, que estamos presos de los camioneros, que son los que más sueldo ganan del país casi. Así que no olvidemos eso, el costo logístico que tiene Argentina, que es ridículamente caro. Entonces, hasta que no vayamos troncalmente al problema, que es ese uno de tantos, y podamos tener unos cambios de infraestructura que hagan que la logística tenga precios razonables, no vamos ahora, a la manzana le pagan 3 pesos al productor y después sale 40 pesos en el... Y hay que ver cuánto tiene el chino de acá a la vuelta. Pero está bien. Los problemas de la economía. ¿Con más Estado o con menos Estado? Echarle la culpa a los camioneros. La verdad que vos sabés que como ya nosotros no tenemos... Vienen a resolver un problema que la Argentina no supo enfrentar por muchos años. Pero no por podés supuesto que es decirlo un de esa problema manera, estructural, pero es un problema de la pareciera inflación estructural que te tiene faltó Argentina. decir haga patria, mate un camionero. Yo lo que digo es esto, vos sabés que nosotros con los camioneros nosotros no tenemos nada que ver, estamos en otro espacio del movimiento obrero. Sí, usted promociona los autos, ¿no? Bueno, no se han distraído, claro. Digo esto, echarle la culpa a los trabajadores que manejan un camión del problema de la logística de la Argentina me parece que es tomarlo con una liviandad importante. No, quiere decir que usted no hace las cuentas. Haga las cuentas. El tema del flete y la logística es un tema serio y que hay que resolverlo. Que también tiene que ver con la infraestructura y también tiene que ver cómo se han elevado los costos del combustible. Ahora, el pensamiento cuando pasa por la competitividad, por lo que gana un trabajador o no, la verdad que es una situación que ya la hemos vivido y sabemos resolver. A ver, me parece que de fondo también hay una pregunta. Es un gremio que afecta a toda la economía. No estoy hablando de cualquier gremio, estoy hablando de la logística y la necesidad de inversión en infraestructura que ha sido postergada una y otra vez. Me parece que hay una pregunta. Si la preocupación hoy pasa por la inflación, que fue el principal causante de la caída muy fuerte del poder adquisitivo, o si la preocupación ya pasa por la necesidad de reactivación, porque si no peligran puestos de trabajo. ¿Eso se está viendo? Mirá, lo que nosotros medimos del 13 al 31 de julio, que acabamos de hacer 1000 entrevistas a nivel nacional, la preocupación de la sociedad sigue siendo la pérdida de poder adquisitivo. 38% de la gente dice, ¿cuál es tu principal problema hoy? La plata no me alcanza. Totalmente. El empleo da 12 puntos, es decir, está muy distante de eso. Cuando vos juntás las dos cosas, obviamente la preocupación hoy de la sociedad es la economía cotidiana, pero es mucho más que no llego a poder comprar todo lo que compraba, que estoy seriamente preocupado por el empleo, al menos hasta ahora, y creo que eso verifican por qué se tomó la decisión de vetar la ley de doble indemnización. Bueno, atención con esto, ¿qué está pasando con el tema jubilados y el pago de la reparación histórica, el pago de juicios y reactualización de haberes de jubilados? Porque a partir de septiembre, la ANSES, y quieren creo que pagar reactualizaciones para
unos 800.000 jubilados de acá, desde septiembre hasta fin de año, es decir, el mes próximo hasta fin de año, aumentos que en algunos casos pueden ser del 30 a 40% en el haber. Es decir, más allá del 14% de aumento de la movilidad provisional, un aumento adicional del 30 a 40%. Eso si sucede, Maxi, va todo a consumo. Bueno, claro, porque hay muchos de la mínima. Hay muchos de la mínima y muchos que están cobrando alrededor de 10.000 pesos. Podrían irse a 13.000, 14.000 pesos de haber corriente. Eso es mucha plata que el ANSES pensaba usar del Fondo de Garantía de Jubilaciones. Pero bueno, un juez, el doctor Juan Fantini, suspendió por 3 meses, el juez de la Seguridad Social, la posibilidad de que el ANSES use los fondos de garantía de las jubilaciones para pagar esos incrementos. En base a una denuncia que había presentado Miguel Ángel Fernández Pastor, que está acá en nuestros estudios, que es exfuncionario de ANSES. A ver, ¿esto qué significa lo que determinó el juez? ¿Que no se van a poder pagar estos aumentos? ¿Qué significa? Primero, los aumentos se pueden pagar perfectamente. Las sentencias no están involucradas en esta definición. Pero yo primero quería hacer un comentario que me parece central. Hoy aprendí una gran lección acá en el estudio y he visto que se ha analizado toda la economía y los únicos que no aparecen en esa economía son los jubilados, los pensionados, los que trabajan, los que reciben planes sociales, la asignación universal por hijo, que involucran a casi 16 millones de personas y consumen el 9,2% del PBI. Fíjense que ninguna de todas las variantes que se pusieron acá se puso eso. Cuando en realidad a los jubiladores está pasando algo mucho más patético, que es que están perdiendo este año 15% de haber real, porque la inflación, el aumento no alcanza el 30%, mientras que la inflación rondará el 45%. Ese 15% significa que los jubilados van a perder el año que viene, para que no seamos tan optimistas para el año que viene, van a perder 1,45 del PBI en la distribución de la renta nacional. Porque si tienen 9,2 y pierden el 15%, significa una pérdida de esas características. Por lo tanto, si alguien hace especulaciones con la posibilidad de que los beneficiarios de la seguridad social puedan aportar al consumo, va a tener que cambiar esta política radicalmente porque efectivamente no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Respecto de la sentencia. Una pequeña interrupción porque sí, no, claro no quiero sí. ser maleducado, porque ya que generalizó, Sí. quiero decirle que nosotros de nuestro bloque hace 10 días hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con un aumento extraordinario por lo que usted acaba de decir. Yo no estamos planteando esto, lo que usted dice, que es muy claro. Hoy los dos incrementos que tienen por ley los jubilados, sumado a lo que está dando la inflación que estamos marcando, van a quedar 10 puntos abajo. 10, es decir, la entre inflación 10 y anual va a ser del 40%, y el aumento de jubilados este año va a ser del en 30 y ese algo sentido por para ciento. dar Un gobierno incremento sensible, extraordinario. digamos, que le baja el sueldo a los jubilados. Por lo tanto, si alguien Perdón, hay que decir también, porque es del bloque justicialista de Oscar Romero, es del bloque también de Diego Bocio, sí. que en el 2014 los jubilados también quedaron abajo. Digamos que fue uno de los pocos años que los jubilados quedaron abajo de la inflación. La pregunta es cómo recompones eso. Si el gobierno va a tomar un aumento extraordinario antes de fin de año, si lo va a impulsar el Congreso para que haya ese aumento extraordinario. Cualquier cosa de esas que ocurra es más consumo, más rápida la le quiero reactivación. aclarar a Romero que Sí. no me refería Sí. a los aspectos de los bloques y Bueno, la ¿qué sensibilidad pasa? de cada uno de los diputados. ¿Se frenó? Lo que me refiero en las variantes, si ustedes se fijan en las encuestas Exacto. que se hacen en toda naturaleza respecto de la realidad de la economía, no, Ahora, Fernández no Pastor- existen, son invisibilizados. Fernández Pastor, ¿se frena o no se frena el pago a...? No, el pago a los Sí. jubilados no se frena y el Sí. pago de las sentencias no se frena. Esto que resolvió el juez no tiene absolutamente nada que ver con las sentencias. Tiene que ver con que para pagar sentencias, flujo, haberes, etcétera, etcétera, no se pueden realizar activos como lo llama la ley, que en realidad significa vender activos. Sí se pueden utilizar todo el resto de los fondos comunes y corrientes. Hoy, tanto es así que se puede pagar, que hoy la propia ANSES saca una resolución. Primero, inmediatamente Sí. dice que va a continuar el plan de reparación histórica para los jubilados, pero además saca una resolución por la cual, o una resolución no, un informe de prensa en el cual dice que los jubilados se tienen que quedar tranquilos porque ahora se van a pagar las sentencias Sí. con el blanqueo, con los aportes de la renta del Tesoro y con el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si esto es así, lo incorporan en la ley
y yo no tengo nada que presentar un amparo y no tendría sentido que yo estuviera acá. Lo que pasa es que la ley dice exactamente lo contrario. Dice que para pagar, primero hay que utilizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y lo dice que hay que gastarlo en forma imperativa porque lo declara de orden público. Por lo tanto, por eso es que recurrimos a la justicia, o que recurría a la justicia, para pedir... Está bien, yo de todas maneras digo, siempre son distintos bolsillos que tiene el Estado, ¿no? Porque, digamos, un bolsillo es el de Fondo de Garantía, otro es el Tesoro. Hay una diferencia entre vender activos y no vender activos, Exacto. porque lo que se venderían son las acciones que antes eran de las AFJP, y ahí es bastante más fácil, vamos a decir así, licuar o básicamente gastarse la plata de los jubilados futuros cuando están en activo que cuando están en dinero, que si no hay que inventarlo, pero más vale que se preserven los activos. Creo que a mí me parece muy valioso el aporte Aparte te aclararía que esto en la Argentina no es la primera vez que ocurre. Ocurrió en 1968 con Krieger Bacena, ocurrió en 1978 con Martínez Dios y ocurrió en 1993. Esto mismo, el liquidar los fondos de reserva que tienen el sistema previsional, porque el sistema previsional siempre construyó, o el sistema de seguridad social siempre construyó reservas. Pero, perdón, bueno, es una discusión larga, digamos. No, ¿El pago a los jubilados es un pasivo que tiene el sistema previsional? No, que tiene el Estado Nacional, no el Fondo de Garantía, no el sistema previsional. Bueno, esa es la discusión. Sí, Bueno, esa es la discusión, porque si uno reduce ese pasivo, es lógico que reduzca un activo. Maxi, digamos, toda la vida, es muy elemental. Desde tiempos inmemoriales, Sí. el pago de las sentencias formó parte del presupuesto nacional y nunca... Claro, pero por eso no se les pagaba nunca, no se terminaba de pagar nunca a los jubilados. pero Por eso en un estamos mundo- hace 10 años diciendo a ver qué se le paga a los jubilados. Está bien, Hace pero 10 años que están... en un mundo Uno- razonable, uno no puede ¿El fondo pagar... este es de los Perdón. actuales jubilados? ¿Cómo? ¿El fondo este de garantía de sustentabilidad es solamente de los actuales No, jubilados? todo el sistema previsional. Por eso no lo es que- solo del sistema previsional, Por eso. corresponde al sistema integrado previsional argentino, Está bien, pero es no me quiero propiedad, meter en propiedad del conjunto Está de bien, la no me quiero sociedad. meter en las discusiones porque también ahí entran las provincias que dicen ¿por qué nosotros tenemos que bancar con nuestros impuestos el pago de los jubilados? Que lo hagan los fíjate- jubilados con su aporte. fíjate que Pero posiblemente- es una gran bolsa el Estado Pero y todos quieren su partecita. Posiblemente, Bueno, es así. posiblemente tengan razón A en las mí- provincias cuando dicen eso, pero también a que se hagan cargo de que se le da un préstamo a las provincias en este momento con cargo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad al 15% Sí, anual, lo que se pierde. Bueno, esa es la principal causa hoy de financiamiento del sistema previsional. ¿Cuál es? Que le devolviste los impuestos a las provincias, que es una enorme cantidad de plata, y que además le está dando créditos a las provincias para que paguen sueldo a una tasa que es 1/3 de la inflación. Maxi, Con no- fondos del sistema. Ahora, pagar sentencia de jubilados o haberes de jubilado con los fondos de los jubilados a mí no me parece que sea algo ridículo. Me digamos, parece ¿no? Pero bueno. sí, pero es una cuestión práctica que Bien. si las cosas Es de se varias hicieran generaciones bien, ese fondo, no es de una sola Sí, pero los jubilados también son de... Pero si lo- pero- los jubilados ni- vienen... se pagaran todos... Hace años que vienen se- machacando se- la Pero vida. bien. fíjate que acá se discute técnicamente. Técnicamente en ningún país desarrollado de la Tierra las reservas técnicas se venden para pagar de esta manera. En ningún país. ¿No? Y el Fondo de Garantía, lo que es, eso es lo que se llama una reserva técnica. Anda a preguntar en Estados Unidos si alguien va a ¿Y vender con qué lo pagamos reservas entonces? ¿Con qué le técnicas. pagamos a los jubilados la deuda esta? ¿Con qué? Porque la deuda es del Estado Nacional, no es del Fondo de Garantía. Bueno, está bien. Por eso se fijan en el Es una presupuesto, discusión, y pero así- ¿con qué? pero así lo dice la ley. ¿Con qué bolsillo Si la ley le no pago? tiene valor, digamos otra Pero cosa. entonces tomamos deuda y le pagamos a los jubilados con la deuda que tomamos. No, con No, las utilidades, con por las ejemplo. utilidades se Claro. puede pagar perfectamente. Con Con las utilidades se puede seguir pagando. Claro. Bueno, Con las perfecto. utilidades se puede seguir pagando. Por supuesto, lo que no se puede es para no es quemar descapitalizarse. es para no quemar el stock. Para no básicamente. quemar la garantía del la fondo. garantía, nada más. Está claro, está claro. A ver, quiero meter un tema... Hay que hacer una que- diferencia entre un fondo de garantía y un fondo de inversión. Lo que Claro. está hablando acá el doctor es un fondo de garantía. Exacto. Garantiza el sistema de seguridad social. Es más, el Fondo de Garantía está tan específico de esa manera Así que lo cuando hicimos en llegue la a ley. 2 años de haberes del conjunto del sistema de seguridad social, hoy está en 1 año y 3 meses más o menos, todo lo que sobre se incorpora como renta para el sistema previsional. A ver, ¿qué pasó hoy con Cristina? Escuchen lo que generó este audio del fiscal Guillermo Marijuán que le envía al periodista Luis Majul y habla de que el pedido de indagatoria que hizo el fiscal a la expresidenta, se lo pide al juez Casanelo, por el supuesto ocultamiento de la información que tenía el Estado. Ella era la presidenta, Angelina Bona era la procuradora del Tesoro, había llegado información
sobre cuentas en el exterior de la familia Báez y de transferencias por más de 500 millones de dólares. El domingo pasado lo dio a conocer Jorge Lanata, y Marijuán le pide la indagatoria a Cristina, donde dice hay un vínculo entre Cristina y Lázaro Báez, evidente, comercial, empresarial y personal, y le pide la indagatoria, pero en un audio que le envía al periodista Luis Majul por WhatsApp, dice que con esto la deja al borde de la detención, y esto generó hoy todo tipo de cruces. Escucha. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención, con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención, con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Bueno, ahí estaba Marijuán, se generó un gran revuelo. Cristina escribió, no sé, 25 tweets seguidos diciendo que en realidad era toda una política orquestada entre Lanata, el fiscal Marijuán, la denuncia y demás. La verdad que desde el punto de vista legal, el fiscal es el que impulsa la denuncia, es decir, que el que acusa a la expresidenta. O sea que si está pidiendo la indagatoria, bueno, puede pensar Marijuán que le está dejando o no al borde de la detención. Pero Cristina reacciona diciendo, bueno, esta es una operación montada contra mí. Yo insisto, lo último que quiere el gobierno, me parece, hoy es a Cristina presa. Lo último que querría es a Cristina presa. Ahora, ¿puede ir presa Cristina? A ver, si ¿O está el cercana fiscal a ir efectivamente presa? hubiera adelantado Sí. de este modo una decisión judicial, estaría cometiendo un grave delito. No, lo estaba comentando, claro, después de pedirle la indagatoria. Lo que me parece que hay que terminar con esta especulación permanente en nuestro país. Hay que dejar actuar a la justicia, y si alguien va a denunciar efectivamente esta escucha, dejemos ver si efectivamente es real, si la hizo en el marco de esa investigación. La verdad que lo único que no podemos es estar todos, ni antes era buena la especulación alrededor de las operaciones judiciales y de inteligencia, ni lo son ahora, que donde permanentemente estamos denunciando hechos día tras día. Me parece que lo que tenemos que tener claro es que se inicia un nuevo ciclo político y hay que cuidar las instituciones de la República. Y si un juez, un fiscal, comete un hecho de esta naturaleza, hay que enjuiciarlo. Pero lo que no podemos es todos los días especular si esto en realidad tiene que ver... Hay una diferencia entre el fiscal y el juez. Pero Si- el mecanismo, si el juez estuviera político diciendo- es similar. si el juez Maxi, es estuviera fácil. diciendo- Pero el fiscal está diciendo que le pidió la indagatoria. Si le dan la indagatoria, la deja complicada porque encima le pidió que no Pero pueda vos ir no a sabés tenido. que Es lo que cualquier pide, eso no está Bueno, la adelantando lo pregunta que va a es- decidir el juez. Pero la pregunta Bueno, es, pero ¿el fiscal también a quién, no lo debería a quién decir, le lo está debería dando las escribir en su explicaciones el sentencia, fiscal? a eso me A refiero. ver, la pregunta acá es, ¿a quién le está dando las explicaciones el fiscal? ¿Dónde se vio esto? Que el tipo le tiene que explicar, mirá que la estoy por meter en cana. No, A ver, no se las está, déjame no se terminar. las está La dando lectura- para nada al Ejecutivo, porque si hay una No, cosa no que sé, queda clara, bueno. que el Pero a los Ejecutivo periodistas no se tampoco se mete lo con la tiene que dar. justicia. Los periodistas Pero tampoco no se lo tiene que ser ni dar. al Ejecutivo Pero- ni a nadie. A ver, Eso y el no. punto acá, Está bien, no, pero- primero es, el fiscal no le tiene que dar explicaciones de lo que está haciendo a nadie, en primer lugar. Y en segundo lugar, interpretación subjetiva, en el tono de voz absolutamente subjetiva. O sea, yo no escuché la voz de un fiscal preocupado en hacer justicia, escuché la voz de un cazador preocupado en hacer revancha, en generar revanchismo. Esa es la sensación que me da a mí, ¿viste? Que da cierto morbo, el goce. La verdad Cada es uno interpreta las voces de acuerdo a lo que le da. Bueno, pero a ver, no, Pero lo que pasa es bueno. que no le tiene que decir nada. El problema no es la interpretación que Bueno, hacemos de las pero- voces, pero el problema lo es que el pasa es mensaje. que está bien. Si lo hizo, que se fije. El Pero goce lo que sádico, queda no claro sé. acá, El el goce insisto sádico con Ejecutivo, Yo en ningún prefiero momento se mete con la fiscales. justicia A ver, el fiscal y es el que acusa, el que impulsa la investigación. Sí, sí. Yo quiero fiscales que estén entusiasmados con las denuncias que hacen. Es decir, que de ir a fondo. Pero- Ahora, el que tiene que ser imparcial es el juez. El fiscal no es imparcial. El fiscal agarra y está convencido. Si Marijuán está convencido de que Cristina ocultó la información de Lázaro Báez en el exterior, no es imparcial el fiscal. Es parcial. Es la opinión del fiscal que después tendrá que evaluar el juez. No sé, acá los abogados, si es así o no es así. No, o- yo creo o que estamos en un sistema- yo soy abogado y Sí. creo que no es así. Creo que el fiscal tiene, por supuesto, que instar la acción, tiene que ir a
al frente en la acción, lo que no puede hacer es elegir el interlocutor, lo que no puede tener la falta de ética de decir le aviso a este y no le aviso al otro. No, pero si no quiere avisa avisar, nada. Esto es después de la... Pero a eso ver, Está dando después. explicaciones a los alguien, periodistas... ese punto. Primero tomó la medida y hablamos después con- habló con En los Tomar la el medida- mundo un fiscal Perdón, da perdón, explicaciones perdón, de lo que está haciendo. Perdón. Eso no es una El explicación. fiscal tiene, Ah, no, que- mirá, tiene que ah, no, si escuchalo. quiere dar a conocer, como hace cualquier funcionario público, lo que tiene que hacer es una conferencia de prensa, llama a todos los medios Ya se y le dice, había- mire, muchachos, yo hice esto. Lo que no puede hacer es filtrar una información a un tipo de periodista. Pero no. Y no al resto. Ya se conocía la medida. ¿Sabes qué? Suena operación. Desde ayer lo sabemos. O sea, yo no sé si es operación, pero a ver, suena operación. La gente que está en Éticamente, casa- mínimamente, ¿Te es guste o no te repudiable. guste, Cristina? Suena operación. Sea quien sea. ¿eh? A ver, yo insisto Y con éticamente, esto, por lo menos, que sea un fiscal llame a un periodista explicándole cómo fue la medida que tomó, porque me parece que lo que está haciendo es eso, explicándole, parece que se la dejó a la producción de Majul y alguien la filtró a los medios. Por lo menos esto es lo que decía. Perdón, Maxi. Sí. Perdón, digo, porque si no nos tergiversamos Sí. todo. Una cosa es decir, mira, yo tomé esta medida y esta medida. Y otra cosa es decir, la dejé al borde de la Con la cárcel. Me parece que son cosas totalmente Ese es el distintas. goce Es una sádico. interpretación subjetiva Ese es el de goce un sádico. nivel enorme. Ahora, ¿Qué, lo- ¿Qué está haciendo? ¿Le Igual está dando letra habría al que periodista para que diga contextualizar esto? el diálogo también, Claro. si eso es una Habría respuesta. que ver Por algo lo Por estamos eso me viendo. parece que de es todas maneras, para que la especular, gente entienda, los fiscales no determinan si alguien va a la cárcel o no. pero Maxi, no Vamos a dejar podemos claro. especular al aire ¿Cómo? sobre Pero una ayudan, charla. No ¿Cómo determina, ayudan los fiscales para mandar a la gente a no la cárcel? determina periodista. Porque para en eso Argentina, están. No en determina Argentina la periodista. diferencia entre ser Instan- decente y no ser instan a decente la que te investigue un acción. fiscal. Sí, ¿eh? mi Instan a la interpretación es que los Porque te puede fiscales... acusar de cualquier Sí, cosa. pero los ¿eh? fiscales están para eso. Después, No, si no lo están hacen para mal, eso. El fiscal para está eso está el Consejo de la fiscal está para Magistratura. trabajar en la búsqueda de la justicia. El fiscal Voy a está decir una cosa, al contrario, mi para- interpretación es que en los últimos años los fiscales y los jueces no ayudaron nada para mandar a gente a la cárcel. Es decir, porque los casos de esto de corrupción, No. con las pruebas que hay, en los últimos, se enteraron los fiscales y los jueces se enteraron en los últimos Ahora, 8 ¿es meses. común? Yo te hago la pregunta a vos, Maxi, ¿es común Y las que un mismas fiscal pruebas sea un estaban ya periodista? entonces, y todos estaban en sintonía con el poder político de turno. Y era lo que pasaba con la Pero ¿es época del común que un kirchnerismo. fiscal llame a un periodista y le dé explicaciones? De verdad te lo digo, no lo Sí. sé. ¿Es común? Que un fiscal llame a un periodista y le dé Es explicaciones. común de que lo te está explique qué quiso hacer con el dictamen del con la fiscal. medida que tomó. Con la medida que tomó el Ah, sí, fiscal. está bien. Pidió la porque a indagatoria y veces dijo que uno- no puede salir, que no la dejen salir del país. haciendo. No, porque a veces uno ve como... Ahora sí es fuerte que Marijuán crea que la tiene al borde de la detención de Cristina. Eso Pues la es lo verdad, fuerte. sí, eso eso es es lo fuerte. brutal. Eso es una opinión subjetiva Que que crea eso, está que crea interpretando eso, lo que el juez va a hacer. parece No es fuerte, que está pero- diciendo Sí, ahí el Y lo lo que problema es- uno descubrió. puede interpretar. Ahí el No, no problema debe es si atrás de eso interpretar. nosotros No, no debe interpretamos una interpretar. operación más el que allá toma la de medida la es el decisión juez. judicial. Por supuesto, Entonces, ahí es donde porque yo está digo, presionando. dejemos trabajar Evidentemente a las son un instituciones, si no- especialista en jubilaciones. No, yo soy abogado. además. Gracias a Bueno, todos, perdóname. gracias a todos por esta transmisión. Gracias, En Plan M, Maxi. quédense con Willy Cogan, que ya está llegando con el timón de la economía. Nos reencontramos mañana.